What's sinew? I was just in the middle of my deadly dozen. First, I do a few pull-ups, then a few jumping hacks, and then I like to finish with a little die impact aerobics. 8. Me preparo para el cuento de esta noche. Se trata de una joven y ambiciosa actriz que busca su gran oportunidad. ¿Podrá lograrlo? Solo su terro espejo puede saberla. Hoy he intitulado este lúgubre drama Belleza Eterna. Belleza Eterna. ¿Cuál es su parte favorita en una mujer? ¿La forma de su cuello? ¿La línea de su espalda? ¿El contorno de sus senos? ¿O tal vez solo su mente? Pertenezco al mundo de los hombres. Y eso no significa que deba vivirlo recostada. Porque quiero competir. Ya sea presidenta del consejo, o médico, o esposa. Quiero que me tomen en serio. Muy en serio. Es por eso que jamás salgo de casa sin ponerme Ball Buster. No fue creado para cualquier mujer. Es para las mujeres decididas a todo. ¡Corte! ¿Quedó listo? ¡Quedó listo! ¡Excelente! ¡Grandioso! ¡Caballeros! ¡Helen Curtis! ¡Helen, estuviste fabulosa! ¿En serio? ¡Magnífica, sí! ¡Sale de trabajo, por favor! Es sensacional, es estupenda. Emilio, disculpa, ¿lo dices en serio? Helen, he dirigido comerciales durante 20 años y jamás conocí a una actriz que fuera tan disciplinada. ¡Jamás! Y es solo una prueba, ¿verdad? Perdón, Emilio. To show me break. You gave me the whole goddamn world! You are brilliant! Brilliant! Excuse me, Emilio. ¿Eso significa que me darás el papel? En lo que a mí respecta, lo tienes. Eres la chica Ballbuster. Lo conseguiste, Helen. Trato hecho. ¿Cómo que no conseguí el empleo? Sí, Ronda, sí. Dile que preferiría beber destapacaños y saltar a un charco con pus. ¿De acuerdo? Sí. Tomaron otra decisión. Pero el director me dijo que tenía el papel. Dijo que era un trato hecho. Pero lo deshicieron, Helen. Estuviste muy cerca. Creí que habías dejado de fumar. Lo hice. Archie, I'm tired of being the bridesmaid. I was perfect for that part. I am that woman. I know. You are the ballbuster. If you know what I mean. I've been bashing my head against a wall for 10 years. Aren't I entitled to a break? I know. So who did get the part? Is it really important? I mean, why does it matter who got it? Archie, estoy cansada de ser madrina en las bodas. Era perfecta para ese papel. Esa mujer soy yo. Lo sé. ¿A quién le dieron el papel? ¿Acaso es tan importante? Archie, ¿a quién se lo dieron? Dime. Tu amiga Joyce consiguió el papel, ¿de acuerdo? Vamos, no quiero que exageres las cosas. Además, ¿qué puedo decirte? Impresionó al director. Tú sabes cómo consiguió el papel, ¿verdad? Helen, eso no es justo. Tienes toda la razón. No debo decir que utilice la cama para triunfar, aunque dudo mucho que duerma en ella. No, Ronda. Explícale que convertiré ese trato en comida para perro, ¿entendido? Helen, ¿sabes cuál es tu problema? Una pésima actitud. ¿Por qué? ¿Porque me niego a aceptarlo? ¿Porque pienso que lo que tenemos dentro es lo que cuenta? Helen,
¿No has pensado tal vez que tu amiga consigue los papeles porque los desea más que tú? Ah, por favor, Archie, quiero esos papeles, pero hay ciertas cosas que no voy a hacer para conseguirlos. Bien. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Si te mostrara lo que estoy dispuesta a hacer, no existiría, cerdo. Oh, spare me, Archie. I want these parts, but there are some things I am not willing to do to get them. Fine. What are you willing to do? I showed you what I'm willing to do. Fired your ass. Helen, ¿eres tú? Helen, recibí una gran noticia. Nunca vas a adivinar lo que me pasó hoy. Come barniz para uñas, bruja, y muérete. Cielos, ¿por qué estás de tan mal humor? ¿Y por qué tú estás de buen humor? Vete al diablo. Helen, ¿quieres calmarte? Hablemos de esto. What have you got against me having a career? Creí que éramos amigas. No vuelvas a usar la palabra amigas entre nosotras. Pero no hice nada malo, te lo juro. ¿Ah, sí? Ah, grandioso, rosquillas. ¿Qué me dices de la concesionaria Rubini? ¿Y qué me dices de los cruceros Bon Voyage? I have never done that. And that's my ice cream. So? So that's okay. I didn't like that flavor very much anyway. Oh, I want you out of this apartment. but it's my apartment. Go to hell. Ella, would you calm down? Let's talk about this. I thought that we were friends. Don't ever use the word friends in relationship to us. You got me? No friend would ever do to me what you did. But I haven't done anything. I swear it. Really? Good, donuts. What about Rubini's Car Mart? What about Bon Voyage Cruises? What about Ballbuster? ¿Y qué me dices de Ballbuster? ¿Ballbuster? ¿También conseguí Ballbuster? ¡Sí! ¿No te lo han dicho? Entonces, ¿por qué rayos te sientes tan afortunada, estúpida? ¿Recuerdas a Tom, con quien he salido un par de semanas? Es el organizador de un concurso de belleza. Es como un desfile de modas o algo parecido. Iba a convertirme en una ganadora. Me dio esta nota y... Me repugnas. Tú me repugnas. Helen, no es lo que estás pensando. Tom en realidad me agrada. ¿Es lo que dice la nota? No. No, la nota es para el maestro de ceremonias del concurso, un hombre llamado George. No. Jamás... No. No digas más, Joyce. ¡No me hables! Hi. Joyce? Hola. Joyce. Te traje una ofrenda de paz. ¿En serio? Eres muy amable. Lo siento. Creo que me sentí frustrada. No te preocupes.
está olvidado. Sé cómo te sientes. Gracias. ¿Me ayudas con mi collar? Claro. Vaya, sí que es hermoso. Gracias. Escucha, lo cierto es que admiro profundamente tu habilidad para conseguir lo que quieres. ¿Vas a recibir dinero por ganar ese concurso? Creo que la ganadora recibe... se convierte en la imagen de la empresa o algo parecido. ¿En serio? Qué interesante. ¿Y para qué es eso? ¿Sabes? Creo que olvidé preguntarlo. ¿Eres? ¿No es el colmo? George, esta chica es sensacional. Es la elegida. Procura que gane. Sí, procuraré que lo consiga, George. Dulces sueños, ramera. Para cuando despiertes, tu empleo como modelo será mío. Quiero que lo tomes con calma, cielo. Para cuando vuelva... Joyce. 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 Oh, Dios. Oh, Dios. No te mueras. Por favor, no te mueras. Esto no es culpa mía. No iré a la cárcel por tu culpa. Tú no lo mereces. Prefiero quitarme la vida. Mi vida ha ido cuesta abajo por demasiado tiempo. Ya no lo soporto. Estoy tan deprimida que no puedo seguir viviendo. Fin. Entonces, modelarán el vestido de noche, el traje de baño, después las entrevistas y por último, la decisión. Pero ¿quién va a ser el jurado? When they hear what a sleazy reputation you had, they'll probably wonder why you didn't off yourself sooner. Hi, I'm looking for George. Great, thanks. I have an hour. That's right, Miss Palmer. At 7, the pageant begins with a review of the contestants. And then we do the ball gowns, and then the swimsuits, and then the interviews, and then the judging. Well, who exactly is judging this? Un grupo de expertos, Disculpe. obviamente. Lo siento. ¿Usted es George? Así es. ¿Y ustedes? Bueno, quisiera hablar con usted a solas, si es posible. Por supuesto. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, George, claro. Es tan dulce. Creo que debo mostrarle esto primero. ¿Tom se lo dio? Bien, si es lo que Tom desea, ¿En serio? puedo aceptarlo. Excelente. De acuerdo.
Además, saber quién va a ser la ganadora permitirá que el equipo se prepare para el gran final con mayor rapidez. ¿Conoce a Tom desde hace tiempo? No, solo lo vi una vez. Ese Tom. Me agradan las chicas con tus cualidades. Gracias. Te enviaré al camerino número 7. Es la primera puerta a la derecha. George, gracias. Hola, tú debes ser mi vecina. Quiero decirte que sé lo que estás haciendo y lo considero repugnante. ¿Qué? No es que este concurso sea tan importante, pero aunque lo fuera, no descendería a tu nivel. ¿Quién rayos has creído para venir aquí y hablarme de...? Up yours. You don't know what you're talking about. I know you slept with Tom so you could win this thing. Look, it's not what you think. I bet it's worse than what I think. It's probably unsafe sex. Who the hell are you to come in here and give me this shit? Lo siento. Descuide. Ya me iba. Querida, pueden haber dos triunfadoras. ¿Algún problema? No, todo está excelente. Quiero verlas con el vestido, con las luces. Ustedes saben, el gran final. Claro. George, no quisiera parecer estúpida, pero quería saber, cuando me convierta en la imagen de la empresa, ¿qué es lo que voy a vender? Verás, más que nada vas a venderte a ti misma. Lo que tienes dentro. That's really poetic. Thanks. Was your last day on Earth? Well, I've always been a natural kind of girl, so I suppose I'd go to the country. And I'd look at the flowers and the trees and the mountains and the fresh air. Of course, I couldn't see the fresh air because it's invisible. But I'd breathe as much of it as I could. And that's what I'd do if today were my last day on Earth. Thank you, Sheila. Let's hear it for contestant number 8, Sheila. Thank you, Sheila. And now, ladies and gentlemen, for our last contestant of the evening, won't you please give a warm round of applause for Helen? ¿Cómo se siente, Helen? Muy bien. Feliz de estar aquí. Sí, me lo imagino. ¿Está lista para su pregunta? Sí, claro. Muy bien. Díganos entonces, Helen. En toda su vida, ¿ha hecho algo de lo que se sienta profundamente arrepentida y por qué lo hizo? Arrepentida, ¿por qué supone que lo estoy? Verá, después de todo, todos hemos hecho cosas malas en nuestras vidas, ¿no es así, George? Pero no me arrepiento porque siempre he sido sincera conmigo misma. Y después de todo, lo que importa es lo que hay dentro. ¿Verdad? ¡Excelente respuesta, Helen! Un aplauso para Helen. Un aplauso para todas nuestras hermosas y jóvenes concursantes. Y ahora, damas y caballeros, los jueces van a tomar su decisión. Dentro de unos minutos, la ganadora de nuestro concurso aparecerá para el gran final. Necesitas hablar con ella. No te preocupes, lo haré. George, ¿qué clase de pregunta fue esa? Tenemos que hablar. Esta nota
no existe. Jamás ha existido. Lo siento. Espera un momento. ¿Eso significa que no ganaré? Es por la maldita Drusila, ¿verdad? Está fuera de mi alcance, cielo. Fuera de tus pantalones, dirás. How does it feel to be a whore? And a hypocrite? Hypocrite. I'm impressed. That's a big word for a little slut like I'm you. a slut? That's about calling the kettle black, don't you think? You fucked him to win the contest, didn't you? Yeah, you could say that. Debiste ver la expresión de George cuando le dije que lo iba a demandar. ¿A demandar? Por acoso sexual. Le dije que llamaría a la policía, a todos los periódicos. You know, this business of sleeping with someone to win a contest is bullshit. Though I bet girls like you love the casting couch. Degrading sex with some sweaty stranger is probably easier for you than memorizing lines. But I mean... Spare me. Sé todo sobre esa nota. Oye, hay algo que tú no entiendes. La nota no era mía. No soy esa clase de chica. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de chica eres? Soy esta clase de chica. Linda expresión, preciosa. Te sienta bien. It suits you. ¿Has visto a Drusila? ¿A Drusila? Sí, se marchó. ¿Se marchó? ¿Qué significa se marchó? Verás, estuve charlando con ella y cambió de opinión. Tú sabes lo de la amenaza. Decidió que no valía la pena involucrarse en esto y se fue. Me parece bien. ¿Sigues interesada en ganar el concurso? Por supuesto que sí. I like your attitude. Date prisa, Rudy. ¿No es mi costumbre? Abre tu bata. Excelente estructura ósea. Gracias. No estoy hablando contigo. Creí que íbamos a usar el aspecto natural. ¿Acaso mi opinión no cuenta? Por supuesto que la tomamos en cuenta, Rudy. Eres parte del equipo. Oye, espera. Esto es demasiado. No voy a... Quita las manos. Escuchen, quedaré mejor si me maquillo yo misma. Te lo juro, George. Es la última vez que hago esto. El maldito concurso de belleza me produce náuseas. Deberíamos buscarlas en la calle como antes. Rudy, Rudy, Rudy. George, would you make him stop? Dígame, ¿cómo diablos voy a modelar algo con este aspecto? No te preocupes por eso. ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡No! Vas a lucir muy ¡No, por bien. favor! ¡No!
There's something almost magical about a pretty girl. Her smile can melt the hardest heart and set the thing a-whirl. But pretty eyes and lovely hair are things that will not keep. So I agree with those who say that beauty's just skin deep. Aquí tienen la imagen de la gracia, ojos azules, vacíos en el rostro pálido, aunque se ve un poco tiesa, como un ex ser humano. ¿Hasta dónde podrá llegar? Está por verse. Señorita Autopsia, 1992. Es adorable. No podría ser más linda. Fue un placer poder cortarla. Es magnífica, gramo por gramo. Y lo que hay dentro es lo que cuenta. Qué emocionante es suturar a una belleza sin futuro. Es magnífica, gramo por gramo. Y lo que hay dentro es lo que cuenta. Pobre L. Fue una sensacional noche de estreno. Es a lo que yo llamo un cuerpo presente. Necesito seguir trabajando, chicos. Me fascina esa sensación.